Si estás atravesando de pronto un tiempo difícil, un tiempo adverso, recuerda que todo sufrimiento es temporal y que un día el dolor se va a convertir en gozo, la tristeza en alegría y la angustia en regocijo por toda la eternidad. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón. La dosis diaria con William Arana. Me encuentro leyendo el manual de instrucciones, la palabra de Dios, y estoy en 1 de Pedro 3:17, donde dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Aquí encuentro unas cosas que quiero que analicemos un poquito y entendamos respecto a este pasaje. ¿De qué está hablando Pedro? Lo que yo entiendo aquí es que hay unas verdades encerradas en este pasaje, y es que nosotros, el conocer de Cristo, el acercarnos a Cristo, el ser creyentes, cristianos, como usted le quiera decir, no hace o no nos excluye de problemas o de sufrimientos. No existe ninguno que pueda decir que vive sin problemas, porque estaría mintiendo. Todos, absolutamente todos, desde el líder espiritual más reconocido hasta el hermano más desconocido de un lugar, de una iglesia, de un ministerio, puede estar viviendo tiempos de zozobra. Hasta el más espiritual, hasta el predicador más famoso, puede estar viviendo momentos de zozobra, de angustia, como el que nadie conoce por allá escondidito, el que asiste allá que nadie conoce. Si una persona dice, ven a Cristo y se van a acabar tus problemas, te está mintiendo, no está siendo sincero contigo. Te está vendiendo, como dicen por ahí, humo, porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Así que quiero que quede claro en esta dosis que mientras no estemos en la presencia de Dios, es decir, allá en su presencia, que nos hemos ido de este mundo, vamos a estar expuestos al sufrimiento y al dolor. Otra verdad que yo veo aquí es que la soberanía de Dios es permisiva. ¿A qué me refiero? Hay circunstancias que parecieran estar fuera del alcance de las manos de Dios, pero no es así. Cuando yo leo la palabra de Dios, veo pasajes que me demuestran de qué manera la voluntad de Dios es permisiva. Por ejemplo, el caso de Job. Dios permitió que Satanás lo hiriera con una serie de padecimientos, y no de cualquier tipo, pero en su tiempo lo restauró. ¿Por qué? Porque Job fue fiel. Otro caso, y yo diría el más importante, es el de nuestro Señor Jesucristo. Dios permitió que en su pasión Él padeciera todo tipo de dolor, burlas, golpes, ofensas, escupitajos, etc., porque esa fue su voluntad. De no ser así, jamás hubiera dejado que alguien pudiera hacerle daño o que pudiera atentar contra su vida. En otras palabras, lo que quiero decir es que Dios permite el sufrimiento de sus hijos si esa es su voluntad. Y no porque sea malo, no porque sea injusto, no porque sea despiadado, sino porque Él conoce que esas situaciones adversas van a servir para aumentar su fe, para hacer cosas mayores. Por eso cuando miramos la palabra de Dios, veo como Pedro sabe, pues Jesús mismo le advirtió que al igual que a Job, el diablo había pedido permiso para zarandearlo, pero Jesús anticipadamente había orado para que la fe de Pedro no fallara y luego, de pasada la prueba, fortaleciera a sus hermanos. Y todos sabemos cómo fue transformado Pedro, nada más que se volvió el líder principal de una iglesia, esa iglesia que hoy tú y yo conocemos. Así que Dios también puede permitir circunstancias, puede permitir cosas sociales, gobiernos, en fin, puede permitir cosas que sucedan. ¿Para qué? Para ver su mano, para ver su poder, para ver su restauración en nosotros. Dios permite todo eso, no porque sea un flojo o esté de acuerdo con eso. Lo único que Dios desea es que todos los hombres vengamos al arrepentimiento, todo ser humano, al conocimiento de su verdad. Pero ¿sabe una cosa? Esa opción tiene una fecha de caducidad. Llegará un día, el día grande, donde Él va a aplicar su ley justa a cada uno de aquellos que decidieron vivir bajo sus propias normas de conducta, y entonces ahí será el lloro y crujir de dientes. Y por último, ¿qué otra verdad saco de ese texto que leí al comienzo? Que también se puede sufrir por causas incorrectas. Porque por eso decía Pedro, es mejor padecer por hacer el bien, si así es su voluntad, la de Dios, que por hacer el mal, padecer por hacer el mal. A eso me refiero en esto último que quiero comentar. Es que nosotros tenemos que entender que muchas personas están sufriendo por causa de sus decisiones incorrectas. Es decir, se puede sufrir las consecuencias de una vida desordenada, pecaminosa, etc. Porque Judas sufrió por traicionar a Jesús. Vemos personajes en la Biblia, Ananías y Zafira sufrieron por tratar de engañar al Espíritu Santo. Y yo veo en el Antiguo Testamento cómo Sansón sufrió por incumplir su voto a Dios. Y así muchos personajes me pueden servir de ejemplo que sufrieron consecuencias de sus malas decisiones. Entonces, cuando Pedro habla en ese pasaje, de lo que estamos hablando en este momento es
para Pedro lo que él considera causas por las cuales no vale la pena sufrir. En conclusión, mientras estemos aquí en la tierra, el sufrimiento será parte de tu vida o de la mía, pero Dios puede permitir el sufrimiento en nuestras vidas si esa es su voluntad. Y creyentes como no creyentes estamos expuestos a sufrir, con la única gran diferencia que los creyentes sabemos que Cristo intercede por nosotros, que el Espíritu Santo nos consuela y no nos va a dejar huérfanos, y sobre todo que un día ese sufrimiento terminará y se transformará en gozo eterno cuando estemos en la presencia de Dios. Así que lo que quiero a través de esta dosis y lo que Dios quiere realmente en esta dosis es que si estás atravesando de pronto un tiempo difícil, un tiempo adverso, que sean en Cristo y por Cristo y no a causa del pecado. Recuerda que todo sufrimiento es temporal y que un día el dolor se va a convertir en gozo, la tristeza en alegría y la angustia en regocijo por toda la eternidad. Las consecuencias de las personas que hacen lo incorrecto se tienen que pagar y no es culpa tuya, a menos que tú hayas tomado decisiones incorrectas. Pido a Dios te dé la fortaleza y te ayude, pero recuerda que un día todo esto pasará en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo y te bendigo. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.